Ariel, estos son más chorros que vos. Amigo, bienvenido a mi ciudad, loco. Míralo, Hatulay, guachu, ahí, perro. Careta le vamos a dar. Mamá Chola, tenés razón. Bueno, cabros, ¿cómo andan? Estamos aquí reunidos el día de hoy. Vino mi camarógrafo, mi editor Feds. Les dejo el canal acá abajo por si lo quieren seguir. Es terrible pelotudo, también edita para 900, es un capo. Así que vino acá a casa, vamos a grabar el setup, pero esta vez como corresponde, con cámara en mano, mostrándole bien el tour de la habitación y con la cámara con la que streameo, que verán que está grabando bastante lindo. Así que, si me permitís volver a la entrada, acá vamos a arrancar desde la puerta para adelante. Vení, ingresá conmigo, podemos arrancar con una flamante puerta de madera que le pegamos los stickers que me hizo mi amigo Carza del branding del personaje del stream. Luego pasamos por acá y a primera vista lo primero que tenemos, bueno, un fondo con figuritas, básicamente eso por todos lados, pero bueno, vamos a arrancar de derecha a izquierda para mostrarles un poquito qué es lo que hay. Arrancamos con la pared derecha, que tenemos unos Nanoleaf que parecen chiquitos, pero son bastante grandes. No sé si recuerdan que hace unos cuantos años Nanoleaf me mandó unas cajas de cuadraditos y tenía que hacer unas acciones publicitarias que nunca hice porque los retuvieron en la aduana y se reportaron porque los chavales me mandaron... Hasta la próxima. Me mandaron como 100 y pico de paneles táctiles que están buenísimos y bueno, ahí quedó porque pasaron los años y recién hace poquito los recibí y ahora que llega esta pieza los instalé y me pareció lindo instalarlo de este lado ya que tenemos toda una pared multimedia que no sirve para absolutamente nada, pero cuando digo OK Google, luces color violeta, se pone todo color violeta, incluyendo la pared que está igual de sincronizada que los Philips Hue que tenemos en las dos vitrinas para decorar los muñequitos, que ahora les voy a mostrar bien detalle que tenemos. Ese Nanoleaf de fondo que puse, que queda bastante lindo junto con Carza, porque realmente Carza va en la pantalla, en la parte superior de la cámara principal, entonces siempre que vemos a Carza feliz porque le donan suscripciones, está encima de este símbolo de luces que recrea la forma del bicho. Luego tenemos estas luces también de la otra vitrina y las del techo en forma de esvástica como siempre, que también cambian de color. Y también tenemos la tira LED esta que está acá, pero queda horrible porque siempre hace ruido en la cámara, ahora se van a dar cuenta lo feo que se ve cuando la ponemos, que la frecuencia es mala, así que nunca la ponemos. OK Google, luces color blanco. Vamos a arrancar lo que tenemos en el fondo. Tenemos una batería muda, una batería eléctrica que uso para boludear porque hace mucho que no tocaba y extrañaba, así que la vi en Mercado Libre usada y me la compré. Luego tenemos, bueno, la heladerita donde sacamos nuestros refrigerios para el stream, gracias a Red Bull que nos da la siempre. Bueno, un par de impresiones 3D que hice para tener las marcas presentes. Hice el loguito de Rubet y el de Lemon, que bastante mal me quedaron, así que debería seguir practicando, la verdad. El HTC, que ahí están los sensores, que es con lo que hacemos stream. Acá tenemos un Game Pass que lo voy a regalar, el primero que lo use, ya que tengo Game Pass por 3 meses y como me compré un Yeti que tengo otro, se lo regalo. No sé por qué, porque en realidad el que me apoya es Sony, pero bueno, me compré el Xbox y creo que está mal que esté diciendo esto. Pero como salió el Game Pass y quería probar la clase de juegos que tenía, cambié mi setup, la Play 5 la llevé al living y acá puse la Xbox Series X, que está mal mostrarla y está mal haber regalado un código porque Sony no me va a hablar nunca más, pero bueno, damos de cuenta que eso no pasó y que nadie de Sony lo vio. Así que continuamos con la primera vitrina, en la cual primero empecé a poner los premios que tengo, no sé, la plaquita, el Martín Fierro, un par de trofeos de algunas cosas y terminó mezclándose con otras cosas porque empecé a coleccionar Pokébolas originales y Martín me consiguió la Monster Ball y esto es muy preciado porque hay muy pocas de esta, de verdad hay muy pocas. Martín me la compró por Amazon, ya que en Uruguay sí se puede comprar este tipo de cosas y yo fui adquiriendo las normales de serie que hay un montón. Luego unos Funkos, que siempre odié los Funkos, pero bueno, me empezaron a causar un poco de ternura. Un poco de recuerdos de mis viajes, ahí está el Major de Suecia, el Major de Rumania, el LVP, la Gamergy de España, el torneo de Lolito, varios recuerdos. Luego tenemos los picantes del Cosco Army Awards, las revistas en las que salí de etapa, los pasajes de todos los viajes que hice con Counter, tengo ahí todos los pasajes de todos los viajes que hice con los jugadores, una impresión de un obelisco violeta como recuerdo de la hazaña que hizo 9Z y bueno, un par de recuerdos también de Valorant, video, regalitos que me dejan los chicos, etc. Y luego empezó a agarrar la obsesión de querer comprar juguetes de mierda que no sirven para nada, porque ahora van a ver que no sirven para nada, pero fui coleccionando la Black Series y la Legend Series de Marvel y de Star Wars correspondientemente. Y bueno, empecé con un guante y dije, bueno, necesito todos los guantes, me compré los otros guantes. Lo único que hacen son luces, porque literalmente no sirven para absolutamente nada. Porque la verdad es que cuando lo bajas da pena, porque son de plástico, pero ahí arriba se ven bastante lindos. Pero básicamente lo único que hace es mover los dedos y prender las luces. Nada, es un adorno para el fondo del stream. Pensé que la calidad de los juguetes iba a ser bastante mejor, pero es bastante pedorra. Solo hacen luces y sonido. Tenemos el martillo de Thor, el escudo del Capitán América, que no lo pude conseguir, así que lo mandé a hacer a una armería. Es de metal y tiene correas atrás. Luego la lámpara de Doctor Strange. Mira esto,
bueno, esto es lo que hace. Casco de Hombre Araña, casco de piloto rebelde que usa Luke en la película 4. Tenemos el casco de Iron Man. Este es el mejor juguete que tengo. Esta es la cabeza de Deadpool. Entonces vos cuando lo prendes... Tiene más de 1000 frases y interactúa por voz, entonces le pegás y se enoja y te responde, te putea. A ver. Tengo la chicha en el culo. Creo que es el único juguete de todos que vale la pena. Luego tenemos colección de cascos, Mandalorian, Darth Vader, Stormtrooper, Boba Fett y luego Tinchón, que me hizo estas armas que las mostré en stream 20 veces. Pero bueno, nunca está de más mostrar el hermoso trabajo que hace. Me hizo una réplica de una AK de Fault y una Lightning Strike y unas latitas de cortesía de regalo por la compra que le hice, que está divino esto, está terrible. Y luego fui coleccionando algunos sable lásers. Tenemos el de Luke, tenemos el de Darth Vader, este es original de Disney, está bastante fachero. Y luego tenemos un NeoPixel que sirve para cagarse a palo y las hojas las tengo guardadas. Luego tenemos la Stonebreaker, que la dejo en el piso porque no entra ya directamente en la vitrina. Y de este lado tenemos todo el otaku. Seleccioné mis muñecos favoritos, de mis animes favoritos, y los fui acomodando un poquito. Boku no Hero, junto con Simón, de mi anime favorito, tengo el Toppa Gurren Lagann. Estoy esperando el Kamina que lo va a acompañar, que va a quedar God. Luego todo de Dragon Ball, un Goku, un Vegeta, un Gohan, un Shenlong, etc. Luego tenemos de Demon Slayer a la izquierda y de One Piece a la derecha. Tokyo Ghoul, Sao y bueno, algunos de Naruto ahí abajo, Yu-Gi-Oh, Evangelion, Persona 5, zarpado juego. Luego tenemos la espada de Cloud del Final Fantasy VII y algún que otro dragoncito ahí arriba, y eso es la decoración que dejé de fondo, que la voy a ir cambiando a medida que vaya comprando juguetes, pero ya como que no entra más nada y me siento bastante virgen cuando alguien entra acá. Luego, nada, el simulador que nunca lo usé porque no prende, compré un cable nuevo y no prende, así que nunca lo usé. Nuestro amigo Rubet, que nos acompaña en la timba, con el sombrero de Duco de Si Querés Frontear, que siempre nos da suerte. La impresora 3D con la que imprimo varias giladas. La compu, que está bueno destacarla, pero ya la mostré en el último setup, ya que la compu no sufrió modificaciones, el setup sí, pero la compu no. Les comento que va a haber actualización de la compu pronto cuando salga la serie 4000. Arriba tenemos una repillita con algunos muñecos que la verdad que va a volar en cualquier momento, y lo lindo, lo hermoso de transmitir acá es el setup, que es donde yo laburo, una silla personalizada de la universidad que tengo, el escritorio que lo hicimos a medida, básicamente elegimos la tabla, la cortamos todo y compramos la base en Mercado Libre, una base eléctrica que no estaría prendiendo. ¿Por qué no anda? Tenemos una falla técnica, señor. Un segundo. Es este, no es este. Ah, es este, ahora sí. Listo, ahora sí. ¿Me lavaste el culo? Puede subir, se puede bajar. La verdad es que yo soy muy enano, así que siempre lo dejo abajo del todo, literalmente nunca lo subo para nada, así que fue la compra más inútil del mundo, pero nunca está de más. Arrancamos con lo más importante, el UPS, que hace que la compu nunca se queme, más que ahora que vivo en el campo y hay mucha mala estabilidad de electricidad. Micrófono SM7B de Shure, no creo que no lo voy a cambiar nunca porque me anda excelente. Más ahora que cambié la consola y se escucha mucho mejor, es una Go XLR, que tiene lupera, efecto de eco, de agudos, de graves, está bastante buena para jugar. Luego, bueno, los parlantes, realmente streameo con los Astro A50 de Logitech, pero tengo unos parlantitos Tone Tan Bander cuando quiero escuchar música. Los Astro A50, la capturadora para la consola del gato, súper importante. Acá tenemos una cámara de mano, porque sí, la verdad que nunca la cambio. Después tenemos una cámara domótica para mostrar toda la habitación, y la cámara que mi camarógrafo tiene en mano, que es con la que streameamos. Es una A7C3 de Sony con un FE 2.8-1635. La cámara es cortesía de mis amigos de Sony, así que beso para Sony. Luego hubo cambio de periféricos, G Pro Superlight edición rosa obviamente. Pad random pero bien gordo, y control como a mí me gusta, bien gordo como una buena poronga. Teclado custom que le cambiamos la keycap de Evangelion. También le cambié el cable, mirá lo que es este cable, amigo. ¿No te flash el cable? ¿Para qué? ¿Para qué esto? Pero fachero. Luego el 240 de toda la vida, que ahora le pusimos soporte, le pusimos brazos a los monitores, tanto el 144 vertical como el 240 horizontal, ambos tienen soporte para mayor comodidad. Stream Deck para cambiar las escenas y para todos los audios que usamos en stream, y todas las, no sé, el Callao Weón está en mi presentación, el RIP, los comandos del Carsa, toda la bola está acá, y de este lado tenemos todas las escenas y las luces del gato que están acá arriba, con esas luces streameo que son las del gato, que se le pueden cambiar de
de luz blanca a luz cálida. Realmente las luces de la habitación las dejo bastante bajas y con estos focos principalmente streameo. Luego tenemos el multimount para la cámara, que también es del gato, está bastante bueno. Recomiendo, un poco incómodo igual, pero recomiendo. Y por último venimos por acá, tenemos un cargador de celular y la central de Google que nos cambia las luces, todos los chiches. Y esto es mi setup. Yo creo que hay bastantes detalles para destacar, como si mostrás todas las zapatillas amuradas a la pared, es un gran trabajo, bastante ordenado. Después por abajo, por ejemplo, tenemos el pedal. Yo con el pedal cambio las cámaras. Con el pedal izquierdo pongo la cámara con la que estás grabando, que es la principal del stream. Con la del medio la cámara de mano y con la derecha la domótica para mostrar toda la habitación. No juego mucho con las cámaras, debería hacerlo más, pero bueno, es un chiche que está bueno. Ahí tenemos una pantalla verde que sirve para nunca, porque nunca la uso. Eso es todo. Espero que les haya gustado el tour. Si quieren que grabo todo tipo de video off stream a cámara alzada con mi camarógrafo, comenten abajo qué les gustaría ver, qué les gustaría que haga. Gracias a todos por mirar. Dejen su buen like, manga de hijos de puta. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo video. Adiós.